Bueno, mis amores lindos, y vamos a comenzar con nuestra retroalimentación para mañana la evaluación de religión. Recordemos que nosotros cada lunes vemos una reflexión del Evangelio y que por medio de esas reflexiones, recordemos que el Evangelio siempre está después del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que por medio de esas reflexiones hemos aprendido varias cositas. Pero ¿qué cositas hemos aprendido? Hemos aprendido que debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Que debemos quererlos mucho, que así como Papito Dios amó tanto al mundo y envió a su único hijo, recordemos que Jesús era su único hijo y lo envió a morir por nosotros, así nosotros tenemos que perdonar y amar a todos. ¿Se acuerdan que una de las reflexiones en el Evangelio era eso? Recordemos que en esas reflexiones hemos aprendido a que no solamente debemos amar a nuestros amigos, también a aquellas personas que de pronto, no sé, por uno u otro motivo no nos parece que son nuestros amigos, sino que de pronto no nos caen en totalmente bien o totalmente en gracia por alguno de sus comportamientos o algo parecido. Debemos amarlos, debemos quererlos, debemos respetarlos, así como Papito Dios nos ha enseñado. Recordemos que los evangelios nos enseñan todo lo bonito que Jesús vino a la tierra a hacer. Eso hemos aprendido nosotros en los evangelios. En los evangelios hemos aprendido que Jesús vino a la tierra a darnos un bonito mensaje, a enseñarnos a compartir, a enseñarnos a amar más que a nadie. Vamos a recordar que en los evangelios Jesús con su comportamiento nos enseñó que el único camino que hay para llegar a Dios es por medio de Él. ¿Se acuerdan que en un evangelio también lo aprendimos? Que solamente podemos conocer a Papito Dios y llegar al cielo es por medio de Jesús. ¿Se acuerdan? Bueno, mis amores, entonces recordemos que el Evangelio es la palabra de Dios, que lo encontramos después del Nuevo Testamento y que en los Evangelios encontramos y conocemos todo lo que es Jesús, lo que vino Jesús a hacer aquí a la tierra, ¿verdad? Lo que Jesús que vino a enseñarnos a amar al prójimo, que vino a enseñarnos a amarnos muchísimo, a que Él es el único camino para llegar a Dios, ¿cierto? A que debemos ser obedientes, ¿cierto? Debemos obedecer todos los mandamientos que Dios nos ha enseñado en su palabra, ¿verdad? Entonces, eso hemos aprendido sobre las reflexiones. Pero también en las clases de religión, aparte de las reflexiones del Santo Evangelio, hemos visto las historias de la Biblia, ¿verdad? Todas las historias del Antiguo Testamento. Hemos visto que Dios creó al mundo en 7 días, ¿verdad? ¿En cuántos días creó Dios al mundo? En 7 días, ¿verdad? Que un día separó al cielo de la tierra, a las aguas de la tierra, ¿verdad? Que otro día hizo al día y a la noche, separó la oscuridad de la luz, que otro día creó las plantas, que otro día creó los animales y que el 6.º día nos creó a nosotros, ¿verdad? A los hombres. ¿Y cómo era que se llamaban los 2 primeros hombres criados por Papito Dios? Adán y Eva. Pero el primero que fue creado fue Adán, ¿verdad? Y de la costilla de Adán sacaron ¿a quién? A Eva, ¿verdad? Recordemos que Papito Dios los creó, nos armó con barro, ¿cierto? Él nos creó y nos armó con barro, y luego de que nos creó y nos armó con barro, nos dio soplo de vida. Por eso es que nosotros somos a imagen y semejanza de Él, porque nos sopló vida. Listo, mis amores. Luego de la creación y de aprender que nosotros fuimos creados por por Papito Dios, y que los primeros creados fueron Adán y Eva, y que, ¿qué pasó? ¿Recuerdan que Adán desobedeció a Dios, ¿cierto? Él desobedeció a Dios
le obedeció a una serpiente. Recuerdan que Eva pecó porque el papito Dios les dijo, no coman de ese fruto prohibido. ¿Y qué hizo Eva? Eva le creyó a la serpiente y entonces Eva comió de ese fruto prohibido y le dio a su esposo Adán para que comiera también de ese fruto prohibido, ¿verdad? Entonces, por eso, papito Dios se puso muy bravo, se enojó. Puso bravo, se enojó. Y entonces cuando papito Dios se enojó, lo sacó de ese paraíso, ¿cierto? De ese hermoso jardín del Edén y los expulsó afuera. Luego de ellos vivir afuera del Edén, recordamos que ellos tuvieron dos hijos. ¡Dos hijos! ¿Y cómo se llamaban esos hijos? ¿Quién se acuerda? Se llamaba Caín y se llamaba Abel. Uno de ellos era pastor de ovejas, ¿verdad? Y el otro era ¿qué? Labrador, era sembrador, ¿verdad? Pero uno de ellos era agradable a los ojos de Dios y el otro no. ¿Pero por qué? A Dios le gustaba más Abel. ¿Por qué razón? Porque Abel, todas las ofrendas que le daba a Dios salían de su corazón. Recordemos que papito Dios conoce nuestro corazón. Y entonces, ¿él qué hacía? De verdad, Abel de su corazón le daba las mejores ovejas a papito Dios. En cambio, Caín lo hacía como compromiso. O sea, Caín decía, ay, sí, está bien, me toca darle de lo que yo siembro a Dios, pero él no escogía los mejores sembrados, sino él escogía de lo que le sobraba. Dios, como conoce nuestro corazón, conocía que Caín no lo hacía por amabilidad, por gratitud, por amor, sino lo hacía de mala forma. Entonces, por eso a Dios le caían mejor y le gustaban más las ofrendas de Abel. Entonces, ¿qué pasó? Caín le dio muy mal genio de su hermano y lo mató. Recordemos que Caín mató a su hermano Abel y que Dios llegó y le preguntó por su hermano y Caín se escondía. Caín decía que no sabía qué había sucedido, ¿verdad? Entonces, esa es una segunda historia de la Biblia de lo que nosotros estamos aprendiendo. Recordemos que Caín mató a Abel porque él le tenía mucha envidia. Bueno, mis amores, entonces esta es la segunda historia de la Biblia, ¿verdad? Entonces, luego de que Caín matara a Abel y Dios le dijera a Caín que tenía que irse de ese lugar, ¿cierto? Caín se fue a otro lugar lejano. Luego de eso, recordemos que venía otra historia que nos contaba de un señor que se llamaba Noé, que la tierra había sido contaminada con mucho pecado, que la gente era muy desobediente, que la gente hacía malas cosas, tomaba mucho, mataba, robaba, bueno, en fin, hacían muy malas cosas, la gente se había vuelto muy mala. Entonces, papito Dios había tomado la decisión muy triste, muy dolido por todo lo malo que habíamos hecho, y entonces él había tomado la decisión ¿de qué? De acabar la tierra, ¿verdad? Pero entonces, dentro de todas esas personas y esos habitantes que había un señor que se llamaba Noé, y ese señor era agradable a los ojos de Dios, porque volvamos a recordar que papito Dios ve nuestro corazón. Entonces, a papito Dios decía que Noé era puro de corazón y que le daba pesar que Noé y su familia murieran también. O sea, que era muy triste que ellos, no siendo tan pecadores, no siendo tan malos, murieran. Entonces, ¿qué hizo? Él llamó a Noé y le dijo, bueno, Noé, yo quiero que tú te salves porque yo voy a mandar un diluvio. Van a llover durante 40 días, recordemos, 40 días y 40 noches. Va a llover y se va a inundar la tierra, toda la tierra se va a inundar. Entonces, como yo no quiero que ni tú ni tu familia mueran, entonces, ¿qué van a hacer?
van a hacer un arca, y él le dio las medidas a Noé para que hiciera el arca. Y el arca fue creada por Noé con todas las indicaciones de Papito Dios, con madera, con todo, fue creada. ¿Para qué? ¿Y qué instrucciones le dio? Ahí vas a entrar tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos van a entrar a ese arca, pero Noé, para que los animales puedan también multiplicarse y los animales no desaparezcan, vas a buscar una pareja, o sea, de a dos animales de los de la mejor especie, las especies más puras. Entonces Noé subió al arca 2 jirafas, 2 elefantes, 2 tigres, 2 perritos, 2 gatitos, y así sucesivamente los subió al arca para que ellos se salvaran con Noé. Y fue verdad, llovió la gente se burlaba. Noé les dijo cantidad de veces: súbase al arca, por favor. Y no, nadie le hizo caso a Noé porque se burlaban, dice que un diluvio, dice que va a llover. Bueno, entonces de verdad Dios hizo llover durante 40 días y 40 noches, de verdad cayó la lluvia muy fuerte. Y entonces, ¿qué hizo Noé? Durante ese tiempo le dio buena comida a los animalitos y todo. Luego recuerden que él mandó un cuervo para mirar si ya había escampado, pero el cuervo nunca regresó. Claro, como encontró muchos muertos, se quedó comiendo. Entonces luego mandó una palomita, y la palomita le trajo una hojita de olivo. Recordemos, la paloma le trajo una hojita de olivo y se dieron cuenta que ya había escampado. Entonces Noé salió a la tierra con todos los animalitos y con su familia, y Papito Dios, recuerden lo que él hizo un pacto con nosotros y creó un hermoso arco iris de muchos colores, con el cual dijo: este va a ser el pacto en el cual yo no voy a volver a destruir jamás la tierra por medio del agua, ¿verdad? Y esa es la historia de Noé, del arca de Noé, y de por qué existe ese hermoso arco iris de muchos colores. Luego de la historia de Noé, cuando Noé volvió y empezó a poblar la tierra con su familia y se multiplicaron y hubo mucha gente, llega la historia de la Torre de Babel. Que la historia de Torre de Babel, ¿qué pasaba? Después de muchísimos años de Noé y de sus hijos, volvió y la tierra se volvió a corrompir totalmente. Volvieron a salir personas malas, y entonces Papito Dios les había dado una orden de que se fueran por todo el mundo y por muchas tierras a poblarla, pero ellos no hicieron caso, ellos se quedaron en un solo sitio, y entonces ellos empezaron a sentir envidia por Papito Dios, por Dios, que ay, que Dios era poderoso, ay, que Dios no sé qué, que ellos querían ser como Dios y que ellos querían mirar qué había en el cielo. Entonces ellos empezaron a crear una torre, ¿recuerdan? Pues se iban a martillar, cemento, y empezaron a construir una torre porque ellos querían llegar al cielo. Ellos querían llegar con esa torre hasta el cielo. Pero entonces Papito Dios se puso bravo, se enojó nuevamente y les enredó las lenguas. ¿Para qué? Para que ellos no se pudieran entender. Entonces unos empezaron a hablar de una forma, otros de otra forma, otros de otra forma. Y entonces ahí nadie se podía entender, porque unos hablaban inglés, otros hablaban portugués, otros hablaban español, otros hablaban italiano, y nadie se entendía. Entonces, ¿qué pasó? Les tocó dejar de construir esa torre, y entonces las personas que hablaban español se fueron para un solo lado, y por eso es que algunas personas de nosotros hablamos español. Los otros que hablaban inglés, la otra lengua, se fueron y construyeron otra ciudad, otro país, otro continente de los que hablaban inglés, y así sucesivamente los que hablaban francés y los que hablaban italiano, cada uno se fueron dispersando y se fueron para diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque necesitaban hacerlo, porque ya no se entendían. Y esa es la historia de la Torre de Babel. No pudieron seguirla construyendo y llegar hasta el cielo porque no se entendían de los unos a los otros, ¿verdad? Luego de la historia de la Torre de Babel, vimos una hermosa historia de la fe de Dios,
¿cierto? De que cuando nosotros le tenemos mucha fe y mucho amor a Papito Dios y creemos muchísimo en Él, Dios hace milagros. Dios es un dador de milagros, Dios es hermoso y Dios es grande y Dios es poderoso, ¿verdad? Y ahí viene la historia de Abraham. ¿Recuerdan que Abraham y su esposa se llamaba Sara? Muy bien. Abraham y su esposa Sara eran muy viejos y ellos no podían tener hijos. Pero Papito Dios les hizo una promesa. Como Abraham tenía una fe muy grande y creía muchísimo, muchísimo en Dios, Papito Dios le dijo: tranquilo, Abraham, yo te voy a dar muchísimos descendientes, pero son muchísimos, que son muchísimos más que las estrellas del cielo. Tú no podrás contarlos, nos dijo. Por eso es que nosotros somos hijos llamados del padre Abraham, ¿cierto? Entonces Papito Dios le prometió y la esposa de Abraham, Sara, no creía. Decía que era imposible que ella tan vieja, ¿cómo iba a tener un hijo a esa edad? Pero Abraham, como le creía tanto a Dios y su fe era tan grande, porque recordemos que Abraham es llamado el padre de la fe, él le creyó y Dios les regaló un hijo que se llamaba, ¿cómo? Isaac. Recordemos que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Y entonces Abraham lo quiso muchísimo, muchísimo y era su adoración. Pero recordemos también que un día Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: vas a llevar a tu hijo al monte, y le nombró el monte, y le dijo, y allí lo vas a sacrificar. Él va a ser el cordero del sacrificio, porque en ese tiempo, en ese entonces, las personas le hacían sacrificios a Papito Dios y los sacrificios eran de ovejas, de corderos. Pero entonces Papito Dios le dijo a Abraham que ya no iba a ser un cordero, que ya no iba a ser una oveja, sino ese cordero y esa oveja iba a ser su propio hijo Isaac. Entonces dijo Abraham, se puso muy triste, pero como él era tan obediente, llevó a sacrificar a su hijo y lo iba a matar. Pero ya estando a punto de matarlo, Dios le dice que no lo mate, que ya ha probado su fe, que realmente la fe que Abraham le tiene a Dios es muy, muy grande, y le mostró que ahí cerca de verdad había un cordero, que ese cordero era el que iba a ser de sacrificio, y Dios no permitió que Abraham extendiera la mano ni matara a su hijo, porque con eso comprobó que Abraham de verdad lo amaba, lo obedecía y tenía muchísima fe en él. ¿Listo, mis amores? Esos son los temas que van a entrar mañana en la evaluación. Sobre la creación, sobre Adán y Eva, sobre la historia de Noé, sobre la historia de Caín y Abel, sobre la historia de la Torre de Babel, sobre la historia de Abraham y sobre la historia de Isaac, que es todo lo que yo les he repasado. Y sobre para qué hacemos las reflexiones, para qué es el Evangelio, la primera parte de este video. ¿Listo, mis amores? Si necesitan ver este video muchas veces, véanlo, que esa es la evaluación. ¿Listo? Y ahorita les voy a compartir el cuestionario, pero recuerden que este cuestionario no es para responderlo, es para que ustedes a sí mismos se respondan y recuerden todo lo que hemos visto. ¿Listo, mis amores? Los quiero montones.